Gloria a Dios, a todos y cada uno de mis hermanos. Un saludo muy especial a Diego Valencia, a Gladys, a Elizabeth. Que el Señor los bendiga. Si se me pasa alguno, me perdonan. Eso sí, escríbame al WhatsApp, yo voy a estar pendiente de saludarlos. Hay un amigo en España al que quiero saludar y que voy a estar orando permanentemente por él, y es John Abdul. El Señor te bendiga, John. A Cristian Bonilla también, que está por acá en Colombia, llegó ya hace unos años, también a seguir orando y pidiendo por él. Amadísimo Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a dar paso al estudio de la palabra. También quiero dar un saludo muy especial a Julie, la nieta de mi hermana Raquel, a mi hermana Raquel, al pastor William Valencia. Pastor, que el Señor lo bendiga. Apenas termine la predicación salgo para el sitio donde están velando a mi hermana Edilma, para que por favor también estemos pidiendo y clamando por la familia. Quiero mandar un saludo muy especial a la pastora Marta Inés Cortés, que les cuento, ya en estos días va a ser ella la predicación, para que estemos pendientes. Amén. Gloria al Rey. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él dando su palabra, que no sea yo, que yo simple y llanamente tenga la bendición de ser su instrumento, pero que sea su palabra, que sea su enseñanza y que sea su Espíritu Santo el que llene y transforme las vidas. Amado Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, la gloria, a ti, Señor, sea la honra. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio, Señor, de hacer parte de tu iglesia. Gracias, amado Rey, por el privilegio, amado Dios, de ser ese transmisor de tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, por la forma en la que te revelas a tu pueblo. Gracias, soberano Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. A la hermana Ofelia Ruiz, un abrazo muy especial para mi hermana Ofelia Ruiz, que el Señor la bendiga. Vamos a analizar una cosa. Pastor William, el primer domingo de este mes, hablaba acerca de la iglesia y el momento de crisis que estamos atravesando, y cuál podría ser una forma en la que la respuesta de la iglesia diera respuesta a la situación que estamos viviendo. Y el domingo pasado traté de irme también por esa línea de la enseñanza. Bueno, pues estando estudiando, leyendo, no hay nada más cierto, mis hermanos, que el hecho de que la palabra de Dios es quien prepara al pueblo de Dios para afrontar los momentos de crisis. Es la palabra de Dios la que te prepara para las crisis, es la palabra del Señor. Y hay muchos elementos de los cuales nosotros podemos tomar para darnos cuenta del cuidado amoroso de nuestro Padre Celestial a nuestras vidas. Y hoy vamos a estudiar el Salmo 119, de los versículos 97 al 104. Hoy vamos a analizar, a la luz de la palabra, cómo la Biblia, cómo la Escritura Sagrada, nuestra Biblia, nos guía y nos muestra y nos enseña cómo afrontar esos momentos de crisis. Miren, hay algo que es indudable. En estos momentos, por ejemplo, si pensamos en estos momentos de la pandemia, aún cuando usted tenga conocidos que no son cristianos, que no van a una iglesia, si usted manda un versículo o habla del Señor, ellos lo van a recibir con agrado. Por ahora vamos a leer mientras tanto el Salmo 119, y les repito, del versículo 47 al 104, y dice así. Dice así: cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir tu palabra. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso agradezco toda senda, por eso aborrezco toda senda de mentira. Miren,
El salmista está hablando de guardar las leyes. Ahora, si nosotros nos apegamos a una idea del Antiguo Testamento, algunos interpretarían como ¿cómo así que las leyes? Si lo importante es la gracia. Pero te hay que aclarar de que cuando David expresa estas palabras de amor y de agradecimiento a Dios y que habla acerca de guardar las leyes, se refiere a guardar los consejos que la palabra, que la Biblia tiene, y cómo él se esmera en leer, estudiar, aprender y aplicar lo que en ella hay para que su vida mejore. Mire, el salmista y habla de apegarse a la palabra del Señor y da una de las características, da una razón por la cual él se apega a esa predicación de la palabra, y él explica que es para así ser libre. Dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Mire, contrario a lo que mucha gente espera, obedecer la ley de Dios no es que nos restrinja, por el contrario, el obedecer la ley de Dios nos libera para que nosotros podamos hacer y realizar lo que Dios quiere para tu vida. Esa es la idea y la intención de que nosotros nos concentremos en el estudio juicioso de la palabra del Señor. Cuando tú puedes dar esos pasos, cuando tú entiendes y aceptas esos consejos que el Señor está dando a tu vida por medio de la palabra, cuando tú encuentras en esos momentos de angustia, en esos momentos de crisis, encuentras esa palabra que aviva tu corazón, que aviva tu manera de pensar, que revive ese deseo de querer estar más cerca del Señor. Tomas la escritura, lees, te refugias en ellas y encuentras en ese momento, en medio de la lectura, ese versículo que sabes tú, que tienes la completa certeza de que es la que te está dando esa tranquilidad para poder confiar en Dios de la manera en la que Él quiere que tú confíes en Él. Y tú lo lees y lo primero que dices es: Dios me ha hablado. A eso se refiere el salmista, a ese ejercicio permanente de búsqueda de sabiduría para tu vida en la palabra, y el poder llegar a esos momentos donde la crisis me está atormentando y poder tomar una decisión correcta, una decisión que bendiga mi vida. Y en estos momentos de pandemia esa palabra es bien significativa. Miren, pues la mayoría lo sabe, yo soy docente de un colegio y es triste tener que hablar con los padres de familia y tener que escucharlos decir que a raíz de la pandemia sus negocios han dejado de vender, ellos han dejado de producir, han tenido que cerrar el negocio, han tenido que despedir gente, han quebrado algunos, y que por esta razón no van a poder continuar en el colegio o van a tener que buscar alternativa o una cosa u otra. Y es triste encontrarse con ese panorama, porque en medio de esa situación uno escucha tanta incertidumbre por parte de las personas, pero en ese momento y en ese instante es cuando usted debe llamar e invitar a la lectura de la palabra, pero no una lectura como quien lee el WhatsApp, no una lectura como quien lee algo en Facebook, no, una lectura juiciosa, en una búsqueda permanente, con un deseo de que esa lectura que el Señor tiene para mí realmente me enseñe y transforme aquello que hay en mí. Yo recuerdo cuando la muerte de mi papá, en medio de los reclamos que yo le hacía al Señor por la forma en la que yo interpretaba injusto la partida de mi papá, el Señor me mostró una lectura bíblica que sigue siendo muy significativa en mi vida, como lo es la palabra cuando el Señor dice: venid a mí todo aquel que esté cansado y cargado, porque yo lo haré descansar. Cuando yo recibí esa palabra, cuando pude leerla, hubo tanta paz, hubo tanto descanso en mi vida a partir de ese instante y de ese momento, que, como lo dije anteriormente, no me alegro ni me alegraré jamás de la muerte de mi papá, pero sí, después de haber entendido esa lectura, entendí que la muerte de mi papá fue una bendición para mi vida, porque me llevó a asumir unos cambios y unos roles
que terminaron beneficiando a mi familia. Cuando nosotros encontramos la palabra de Dios, esa palabra que nos anima, vemos la crisis de una manera distinta y deja de parecer tan grande, tan gigantesca, deja de parecer que te va a aplastar y empiezas a entenderla de tal manera que significa un crecimiento para tu vida. Miren, la verdadera sabiduría va mucho más allá de un conocimiento acumulado. La sabiduría no te la da la cantidad de libros que leas, la sabiduría no te la da la cantidad de estudios que tengas. La sabiduría, insisto, no proviene de ese conocimiento ahí acumulado. La sabiduría es la aplicación de ese conocimiento para cambiar tu vida. ¿Y dónde encontramos nosotros ese conocimiento para cambiar nuestra vida? Pues en la Biblia. Mire, las personas inteligentes o la persona experimentada no necesariamente es una persona sabia. Nosotros somos sabios cuando permitimos que Dios nos guíe sobre lo que Él nos está enseñando. No hay nada más bonito en una persona que ver esa característica de ser enseñable todavía. Los niños tienen tantas cosas buenas por encima de nosotros los adultos. Los niños son muy agradecidos. Usted al niño le puede dar una banana y él la va a recibir con el gusto, la alegría y la dicha con la que probablemente usted le hubiese podido regalar un carro. Un niño te va a recibir una expresión de afecto, de amor sincera y con amor, si tú te das con la misma emoción y alegría con la que le vas a dar un Super Nintendo. Los niños tienen esa característica porque son enseñables. En su corazón todavía no se ha sembrado ese deseo de querer acaparar, tener para aparentar por encima de los demás. No, en ellos simplemente está el deseo de disfrutar algo con lo que se le ha bendecido. Miren, las personas inteligentes y experimentadas, insisto, no necesariamente son sabias. La verdadera sabiduría está en la aplicación de esas palabras, en la manera en la que se lleva a la práctica lo de la palabra del Señor, y como lo dice Santiago en su palabra, que nosotros tenemos que hacer las obras, no para alcanzar salvación, sino porque ya somos salvos. Ese ejercicio y esa práctica demuestra un entendimiento de las palabras del Señor y en la aplicación de esa misma. Mi mamá esta mañana leía Romanos 8:28 en la lectura de la apertura para el culto, y allí dice que Dios hace posible de que todas las cosas nos ayuden para bien. Y mire que cuando menciona en Romanos 8:28 esto, no está hablando de solamente incidentes apartados o aislados, sino que todos los momentos, todas las situaciones de crisis o no, terminen en favor nuestro, terminen en nuestro bien. Esto significa de que, esto pues no quiere decir pues que todo lo que nos pase sea bueno, pero sí quiere decir que aún las cosas negativas que pasan en nuestra vida nos ayudan a entender la obra que el Señor quiere hacer en la vida de la iglesia. Lo malo sigue prevaleciendo en este mundo caído, eso es verdad, pero Dios es capaz de cambiar todas esas circunstancias negativas a tu favor, al favor de la iglesia. ¿Cuántas experiencias tal vez no has tenido que han permitido cambios? Hablaba yo en una ocasión con alguien que tenía por costumbre colocar su celular en el bolsillo de atrás del pantalón, y en una ocasión en un bus se lo sacaron y ella ni cuenta se dio que le sacaron su celular. Y en una ocasión veía yo que lo guardaba en otro lugar y le pregunté yo, ¿por qué lo guardas ahí? Si no, a mí ya me robaron una vez de esa forma, no me van a robar dos veces. A eso es de lo que estamos hablando. Aún una circunstancia negativa, si tú tienes la sabiduría y entendimiento, eso lo volteas en algo positivo. ¿Qué positivo nos puede traer esta pandemia, Pastor Alejandro? Lo que está pasando, lo que está viviendo, gente enfermándose, gente muriendo.
pues que hay unos protocolos de seguridad, de limpieza, que si tú y yo llevamos correctamente, tu familia y la mía no va a correr peligro, si queremos hacerlo. Pero si no, pues vamos a continuar cayendo y tropezando en la misma situación. Nosotros no podemos permitirnos estar todo el tiempo tropezando de la misma manera. Me llama muchísimo la atención cuando dice en el versículo 98, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Mire, cuando uno tiene presente, tiene a la mano permanentemente la palabra del Señor y está permanentemente analizándola, estudiándola, leyéndola, pidiéndole al Espíritu Santo que le revele ese proceso que como creyentes queremos llevar a nuestras vidas, nosotros crecemos, nosotros avanzamos. Para mí es muy extraño todavía que mi hermano Luis Carlos me diga, pastor, cuando yo soy su discípulo, yo soy discipulado por él. Para mí todavía es extraño cuando el pastor William al saludarme me dice pastor, porque él discipuló a mi papá y gracias a su testimonio pues, hemos crecido, que el pastor Gerardo sea un hombre tan sujeto a mí cuando él lleva toda una vida creyente. Yo llevo muy poco tiempo en comparación a él, pero también entiendo que es precisamente ese entendimiento, ese estudio de la palabra que les lleva, y quiero seguir aprendiendo de ellos, a tener esa disposición al servicio al Señor. Y cuando tú te dispones a servir al Señor, en tu corazón no cabe el orgullo, en tu corazón no cabe el sentirse superior a los demás, sino que ves con el mismo amor, con el mismo entendimiento, y agradeces al Padre los procesos que el Señor te permita vivir con las demás personas. Dice el versículo 101, aparto mis pies de toda mala senda para cumplir tu palabra, no me desvío. El 102, no me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Aún el ejercicio que nos invita el Señor de nosotros poder tomar las decisiones correctas con respecto a nuestra vida cristiana, con respecto a nuestra aplicación, la aplicación de nuestra fe, al entender lo importante que es el que yo viva en comunidad, que yo vea, que yo aprecie, sobre todo, que yo aprecie esa obra maravillosa que el Señor quiere hacer en mi vida, en mi caso particular, por medio de la crianza a mi hija, por medio de mi relación con mi esposa, por medio de mi trato a mis semejantes, del trato que quiero dar a los demás, y aún el trato que quiero recibir de los demás, entendiendo que conforme al trato que doy a los demás, de esa misma manera voy a ser tratado. Mire, cuando Romanos nos habla de que todas las cosas nos ayudan a bien, uno tiene que tener presente que Dios, que no es que esté ocupado única y exclusivamente para hacerte feliz y cumplir todas tus ideas y propósitos. No me refiero a eso. Lo que nosotros tenemos que analizar es que esta promesa no es para todos. Esta promesa es solo para aquellos que aman a Dios y forman parte de esos planes divinos del Señor, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Romanos 8:28. Hay una condición en el ejercicio de esa sabiduría, del entender cómo esas cosas que yo hice en el pasado termino utilizándolas ahora y redundan en bendición de aquellos que me rodean actualmente. Una de las cosas que yo más agradezco es que los chicos del colegio, estando en vacaciones, todavía me llaman para que les cuente un chiste, para que los oiga. Para estudiantes que se han graduado, me buscan para comentarme situaciones que están viviendo. Y yo le doy gracias al Señor porque en mi vida anterior no era tan juicioso, cometí tantos errores. Esas situaciones que cometí en el pasado me han servido para tomarlas como ejemplo, y a la hora de hablar o dialogar con esos chicos, jovencitos, jovencitas, haya un ejemplo de decirles, miren,
con respecto a eso que usted me está dando, yo di este y este paso, y las consecuencias fueron estas y estas. No fueron consecuencias buenas, tú decides hacia dónde caminas, pero me pongo como tu ejemplo para que veas las circunstancias que tuve que atravesar, y si tú encuentras la manera de no tener que atravesar por esa situación, pues recibe la bendición. La palabra del Señor te instruye, la palabra del Señor te orienta, pero hay que buscar la palabra del Señor. Hay que buscar ese consejo de esa persona que tiene mucho más experiencia en el Señor. Yo en una ocasión le llamé la atención a mi hija de una manera brusca. Esa manera brusca en la cual yo llamé la atención a mi hija, como traté de reprenderla, causó dolor al corazón de mi esposa. La atemoricé. Y yo comenté con toda tranquilidad lo que había pasado a la iglesia. Y en ese momento yo no entendía lo que había hecho, pero gracias al Señor cuento yo con el pastor William Valencia, y cuento yo con una hermana como mi hermana Edilma, que me llamaron aparte, y con un amor, con un sentimiento de preocupación por mí, me llamaron la atención, que me hicieron caer en cuenta del error que estaba cometiendo, y pude pararme igual, así como lo hablé al frente de la iglesia, la manera en la que había llamado la atención de mi hija, pude pararme enfrente de toda la congregación y pedir perdón, entendiendo que la forma en la que había actuado no había sido la correcta. A eso me refiero, que en momentos de crisis, hay momentos en situaciones que parecen fuertes, que parecen demasiado grandes, que parecen demasiado pesadas, pero si nosotros entendemos y recurrimos a la palabra del Señor, el Señor puede cambiar toda esa situación y redundarla a tu favor. No hay nada mejor que tener la oportunidad de reconocer tus errores y aún pedir perdón por los que se han cometido. Amén. Hay que tener la valentía, la calma y la bendición de poder asumir las cosas de esa manera, pero para que eso suceda tú tienes que estar cerca de Dios, porque Romano lo dice, porque a los que aman a Dios, si tú estás apartado del Señor, es imposible de que su palabra te guíe de la manera en la que Él necesite que tú seas guiado. Miren, los llamados son todas aquellas, son los llamados, ¿no? Porque aquellos que aman a Dios, dice la expresión, o que son llamados, son todos los que el Espíritu Santo convence y permite que reciban a Cristo. Estas personas tienen una perspectiva nueva. Estas personas tienen una mentalidad en la vida distinta a lo que se venía presentando. Ejemplo, busca a alguien inmaduro, un niño, por ejemplo, que pasando por una situación, en lugar de buscar a sus padres, generalmente a quien busca, a otros niños que tampoco tienen idea. Pero cuando tú ya eres cristiano, tú no puedes empezar a guiar buscando consejo de aquellos que no te pueden dar una guía real, aquellos que no son maduros en Cristo Jesús. Si tú eres maduro en Cristo Jesús, tú no puedes buscar un inconverso. Es más, lo que debería pasar es que el inconverso busque ayuda en ti, de un consejo, porque tú ya estás estudiando la palabra, no al contrario. Ahora, eso no quiere decir que no encontremos sabiduría en otros aspectos de la vida, pero en los momentos de crisis, en los momentos de situación, lo que nosotros debemos recurrir es a la palabra del Señor, a ese manual de vida que lo contiene absolutamente todo. El manual de vida, la Biblia, está mucho más actualizado que el periódico que va a salir mañana. Amén. Nosotros tenemos que estar buscando la palabra. Miren, las personas que buscan la palabra tienen confianza en Dios. Para ellos Dios es un tesoro y no esos tesoros que la vida nos obliga a buscar. Las personas que aman a Dios buscan una seguridad eterna, no momentánea, una seguridad al lado de nuestro Padre Celestial, no terrenal. Aprenden a aceptar el dolor y aún aprenden a aceptar la persecución y no se lamentan tanto por las situaciones que pueden estar atravesando, porque entienden de que Dios está con nosotros. Amén. Entendemos que Dios está con nosotros. Miren, al buscar la salvación y al buscar el perdón de Dios, nosotros nos hacemos libres del pecado, y de esa misma manera
también nos hacemos libres de ese sentimiento de culpa que te oprime. Porque nosotros, al vivir en el camino de Dios, alcanzamos, por fin obtenemos, Dios nos entrega esa libertad para que nosotros podamos cumplir el plan que Dios tiene para tu vida y para la mía. Dice en el versículo 103, dulces son a mí paladar tus palabras, son más dulces que la miel en mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Es en la palabra del Señor donde encontramos esa verdad fundamental para transformar la vida del creyente, para transformar nuestras vidas. Es verdad, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Por más carga que el Señor quiera poner en tu vida, jamás quiere aplazarte, Él quiere fortalecerte. Miren, no dude que el temor y la preocupación que usted ahora está sintiendo en medio de esta situación crítica que ha dejado este virus, las consecuencias de salud que ha tenido en algunas personas que conocemos, las consecuencias económicas que ha traído, no pierda duda que la oración en todo momento y en todo lugar hace la diferencia para que alcancemos tranquilidad. Por eso la invitación a que oremos unos por los otros. Mire, como les decía al principio, si usted se fija, si usted en alguno de esos grupos de WhatsApp que hay del trabajo, de estudio, si usted se da la oportunidad de mandar un mensaje, un versículo bíblico, una palabra, un simple Dios te bendiga en estos momentos de crisis, mire la respuesta de aquellas personas. La mayoría, si no son todos, van a responder amén. La mayoría, si no es que son todos, van a agradecer ese gesto, porque en esos momentos de crisis es donde más sensibilidad y más deseo hay de escuchar la palabra del Señor. ¿Sabe cuál es el único problema? Que a veces nosotros como creyentes nos estamos quedando callados ante esa oportunidad. Yo te invito esta mañana que no pierdas la oportunidad para que en estos momentos de crisis que están viviendo las familias, tú te des la oportunidad de bendecir, de hablar, de invitar a esa relación con el Señor. Miren, este es el momento y esta es la hora de adorar al Señor, decía la canción al principio. En este momento de crisis es el momento de adorar al Señor. Y fíjense ustedes que en los momentos de mayor persecución a la iglesia primitiva, es cuando la iglesia más ha crecido. En los lugares, en estos momentos donde el cristiano es perseguido, donde su vida es amenazada por el hecho de confesar a Jesús como mi Señor y Salvador, en esos lugares es donde más radical está la fe, donde más prendido a la palabra está el ser humano, y aunque esté siendo torturado no niega su fe en Cristo Jesús. No sé tú, pero yo he decidido seguir a Cristo, como lo dice el himno. Te invito a que tú también le sigas. Amado Dios, Padre Celestial, gracias Señor por tu amor. Gracias, amado Rey, por tu misericordia. Gracias Señor, porque no hay duda, Padre Celestial, que tú nos has amado primero a nosotros, Señor. Padre Santo, yo te pido y te suplico, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue a esos oídos, Padre Celestial, a esos corazones, Señor, que no han sido transformados por ti, a esas serviduras, Padre Celestial, para que puedan entender el amor que tú tienes, que esa crisis que están atravesando tiene solución, siempre y cuando confiemos en ti, Señor. Te alabo, amado Rey, te glorifico, te exalto. Bendice tu iglesia, Señor. Transfórmame con tu palabra, amado Rey. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén y amén. Un saludo muy especial a Joana Cardona, a Noradeli Cardona, a Noemí, que no se pierde ni un culto. Saludes a tu mamá, a Julie, también a Julie Lemos, que el Señor las bendiga, a la hermana Raquel, al pastor William, a Diego Valencia, a Sandrita, a Carla, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Y nos vemos dentro de 8 días. Les pido un favor encarecidamente, ya se acerca el último domingo dentro de 8 días y nos encantaría que nos mandaras una foto con, no sé, cocinando con tu familia, comiendo con tu familia, o una foto, un video, lo que tengas, para compartirlo con la iglesia, porque dentro de 8 días, tanto Alejandra como Yamilet van a estar ayudándonos con lo que tiene que ver con la celebración del Día de la Familia, el culto de la familia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche, luego nos volvemos a ver el jueves también a las 7 de la noche. Vamos a colocarlo un poco, no, pero 6 de la noche, 6 de la tarde. Entonces yo decía colocarlo a las 7 para a veces el esposo llega y le están sirviendo alguno, entonces colocarlo a las de 7 a 8, me falta el jueves de 7 a 8, y el día domingo nos encontramos nuevamente por aquí, por este canal, para celebrar nuestro culto de Día de la Familia. Y no se olviden, hermanos, de compartir con sus niños en la página de YouTube de la Escuela Dominical de la Iglesia de Filadelfia, que se llama Explorando Ando. Ahorita vamos a buscar el link para compartirlo con los hermanos, para que los niños jueguen, para que los niños aprendan. Amén. Que el Señor te bendiga. A Eduardo Gutiérrez, que el Señor te bendiga, Eduardo. Qué alegría tenerte aquí conectado. Seguimos orando por vos y por tu familia. Vos sabes que Filadelfia es tu casa, siempre lo ha sido y siempre lo será. Eduardo, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Saludes a la familia y nos vemos ahorita. ¿Oyeron? Voy para este momento doloroso. Que el Señor nos bendiga a todos.